Arratsaldeon, buenas tardes. Hoy es un programa en el que vamos a comenzar hablando de literatura, en concreto de este libro que tenemos aquí sobre la mesa. Se trata del libro de José Luis Correa, Para morir en la orilla. Es novela negra, es una novela de estas que te las ventilas en una sola tarde. De hecho, hablaba yo con José Luis antes de empezar la entrevista. José Luis, lo primero, arratsaldeon, buenas tardes. Buenas tardes. Vamos, es una obra que se lee de una manera muy rápida, sí. Y además te quedas con ganas de más, también te lo digo, ¿eh? Cuando terminas dices, ¡ya! Claro. Yo creo que esa es la clave, ¿no? La clave no es agotar al lector. Una de las claves de la literatura, sobre todo, la primera regla es no aburrirlo y la segunda es no cansarlo, ¿no? Entonces yo creo que sí que se trata sobre todo de ir a lo que interesa y que el lector se quede con ganas de... Y además que el lector ponga de su parte para completar la historia, ¿no? Me decías que esto te venía quizás casi de formación, ¿no? Porque empezaste con los cuentos. Con relatos cortos, claro. Yo empecé a escribir relatos cortos. Y yo creo que eso sí se me ha quedado, ¿no? El relato, sabes que el relato corto hay una cierta complicidad con el lector, en la que el escritor o la escritora no escribe todo y el lector tiene que rellenar esos huecos para completarlo, ¿no? Entonces, mis novelas, si las analizas todas, yo qué sé, de la novela, esta saga de Ricardo Blanco, esta es la número 12, que ya es bastante. Esta es la número 12 y la novela más grande puede tener 300 páginas. Y yo tengo la sensación de que fue por la letra. Le pusieron una letra más grande, ¿no? Porque en general mis novelas son de 250 páginas o 280 páginas. Hablabas de Ricardo Blanco, es el detective privado que es el protagonista de esta novela también. Decías que hay 12 con esta. Sí. Yo la verdad es que lo he conocido con esta obra y me voy a poner a leer las anteriores, te lo prometo. Porque es un personaje curioso, es un personaje que quizás hace honor a su apellido, ¿no? Se le ve buena persona dentro de el mundo, no sé si llamarlo sucio, ¿no? Que es muchas veces el tema de la novela esta, este tipo de trabajos, ¿no? De detective, de andar persiguiendo a una persona, y sin embargo es una persona con corazón que se le ve además que quiere llegar hasta el final de esos casos que investiga, ¿no? De hecho, el caso concreto que aparece en esta novela comienza con la llegada de una patera a una playa en la que hay 2 cadáveres, en fin, que tiene detrás también un contexto social importante. Claro. Sobre todo es el contexto social. Fíjate que yo siempre digo que a mí en las novelas no me interesa demasiado lo que es el crimen en sí o la investigación en sí, ¿sabes? No es una novela en la que plantees la disyuntiva de cómo se investiga, de cómo se piensa el crimen, ¿no? Es más bien todo lo que está alrededor, ¿no? O sea, en el fondo ahí esos 2 cadáveres son la clave, ¿no? Porque esos 2 cadáveres le dan la oportunidad al detective a investigar todo lo que está detrás y todo lo que está detrás de la patera, aparte de la crisis y del dolor y de la tragedia, lo que es abandonar tu país en una barca de porquería, ¿no? Y cruzar. Nosotros estamos muy acostumbrados en Canarias a eso, ¿no? Entonces te llega la patera, todo ese viaje, esa odisea dura. Entonces, detrás de eso hay una enorme mafia de trata de personas, ¿no? De prostitución, de drogas y de todo, ¿no? Entonces, en el fondo, esa es la excusa para luego ahondar en todo lo que es la realidad sucia, como tú decías, de todo ese mundo, ¿no? ¿Hasta qué punto está basado esto en hechos reales? Quiero decir, ¿es una historia completamente inventada o es algún caso que conocieras? Es inventada. A ver, la novela parte yo siempre parto las novelas de una imagen, ¿no? De una idea. Y hay una escena al principio de la novela que es una escena muy frecuente en Canarias, ¿no? Que es la patera llega a la playa donde están todos los turistas, ¿no? Los alemanes, los suecos, los finlandeses, ¿no? Y entonces llegan y en la playa se encuentran los 2 turistas, los 2 extranjeros, ¿no? El extranjero rico, el extranjero que vino en avión a pasar 15 días maravillosos en la isla, y el otro extranjero que se viene buscando la vida y está muerto de hambre, ¿no? Y entonces ese encuentro entre los 2 extranjeros es lo que a mí me parecía me parecía duro, ¿no? Duro de contemplar, ¿no? Como cuando llegan ellos se encuentran con los otros que los ayudan, ¿no? Entonces es una realidad que nosotros llevamos teniendo 30 o 40 años, ¿no? En Canarias es muy frecuente. Ahora, después de la pandemia, yo escribí la novela en la pandemia, en el confinamiento exactamente, ¿no?
Después llegaron un montón de pateras y se volvió loco aquello y parecía que lo hice expreso. Porque últimamente en Canarias además... Claro, es que después del confinamiento, claro, la gente ya salió corriendo para acá, ¿no? Pero durante el confinamiento no vinieron pateras porque estaba todo cerrado. Pero después ya se volvió loco la cosa y empezaron a llegar más que nunca, ¿no? Ahora estaba la cosa controlándose, pero hay una realidad y en Canarias está ahí, ¿no? El hecho de que a Canarias van a llegar anualmente 25 o 30.000 inmigrantes africanos. Y entonces, claro, eso es una realidad para mí, como canario, como escritor, pero sobre todo como canario, es uno de los fenómenos más dolorosos, ¿no? Porque la gente, tienes que ver a la gente que viene huyendo de guerras. Ahora estamos con lo de Ucrania, pero ellos llevan huyendo de guerras, de políticas, de miseria, de hambre, ¿no? Y entonces es una realidad en la que vamos a convivir. Y es una realidad además muy compleja, ¿no? Entonces yo lo que quería plasmar ya en las novelas anteriores, en algunas novelas anteriores había tocado ese tema tangencialmente, pero llevaba tiempo pensando, necesito contar una novela entera dedicada a esto, ¿no? Entonces fue Para morir en la orilla. Para morir en la orilla, que claro, sin duda... tanto remar, claro. Efectivamente, el título ya da miedo sabiendo de qué va el asunto, ¿no? Claro. Quizás la novela, este tipo de novela negra, ¿no? Sea una manera de contar todas esas miserias, ¿no? Que tenemos en la sociedad y que es difícil contarlas de una manera más directa. Te digo esto porque siempre hay suspicacias también con la cuestión de la inmigración. Es un tema bastante polémico, con posiciones muy encontradas, muy radicales. Claro. Y además que alimenta un discurso peligroso. Sí, un discurso racista muy claro, ¿no? Porque por eso te planteaba esa lucha entre los dos emigrantes, ¿no? Entre los dos extranjeros. Para ciertas políticas y ciertos partidos, el extranjero rubio no tiene ningún problema. No es ningún problema. Lo estamos viendo en Ucrania, con Ucrania, ¿no? Es decir, el extranjero que llega para acá, nadie se va a plantear es que este tipo viene aquí a violar a nuestras mujeres o a robarnos el trabajo. No. Sin embargo, cuando llegan los africanos, que llegan en las condiciones tan duras como los ucranianos, ¿no? Sí se plantea, es que estos tíos llegan aquí, son delincuentes y son yihadistas y no sé qué, y tú les ves las caras a los tipos, caras de muertos de hambre, ¿no? Caras de hambre, ¿no? Entonces, esa era la reflexión que pretendes la que pretendía en la novela. Me gusta analizar el ser humano, ¿no? La miseria del ser humano, las víctimas sobre todo, ¿no? Yo creo que en general yo no me considero, la mía es más novela gris que novela negra, ¿no? Bueno, no hago demasiada sangre, no me regodeo en violencias ni en eso, ni en lo que es la tragedia explícita, pero sí me gusta analizar el factor humano de todas estas situaciones. Hemos visto algunas imágenes en tus redes sociales de unas representaciones teatrales que se han realizado de esta novela. Háblame de ellas porque es curioso ver cómo en un teatro una novela, interpretada además por el propio autor de la novela, pues cobra vida, ¿no? Con personajes. Claro. Eso tiene que ver sobre todo porque ya vemos, está muy vista las presentaciones, digamos, estándar de un señor que te presenta la novela o una señora que te presenta la novela y habla de tu novela y tampoco puede decir mucho, ¿no? Porque no puede desvelar. Y entonces se queda muy pobre, a mí no daba la impresión. Y recuerdo que un día mi mujer dice, vamos a cambiar esto, vamos a intentar hacer otra cosa diferente. Y la verdad es que ella se encargó de montar todo el espectáculo, entonces lo hicimos de otra forma, con música, que yo ya eso sí lo he hecho. Yo a veces hago presentaciones en las que leo y canto y cambio, ¿no? Y en esta fue un paso más allá, ¿no? Porque había música y después yo leía y cuando llegaban los diálogos había unos actores en el escenario, no en el escenario, entre el público había unos actores desarrollando esos diálogos. Porque es una manera de presentarles mucho más claramente la novela a los espectadores. Claro, porque estamos hablando además de una saga, al menos yo he leído la última, evidentemente, pero por comentarios que he escuchado de otras personas que sí que se han leído las 12, que decían que, bueno, que esto casi podría ser una serie de televisión, ahora además que están tan de moda en Netflix y este tipo de Hombre, plataformas, claro, ¿no? Yo no lo planteé así desde el principio, ¿sabes? Xavier, no me planteaba
Yo cuando empecé a escribir esto, y de hecho la clave, el ejemplo, o digamos la explicación, es que yo elegí un detective que en España no sirve para nada, pues claramente, ¿no? Un detective. Entonces, los listos de mi clase eligieron policías nacionales, eligieron guardias civiles, ¿no? Yo elegí un detective porque yo en la primera novela que iba a ser la única, yo no pretendía hacer otra cosa, era un homenaje claramente al cine y a la novela negra. Sobre todo a la novela negra americana, al cine y a la novela negra, sobre todo al cine que yo veía de pibe, ¿no? Lo que yo veía en la tele, aquellas películas de Sam Spade y Philip Marlowe, ¿no? Del cine clásico o de la novela clásica americana, ¿no? Chandler y Hammett, claro, sobre todo Chandler y Hammett, y a lo mejor a Chester Himes y alguno de ellos, ¿no? Pero sobre todo ellos dos. Y claro, aquel Tener y no tener, aquel El largo adiós, todas esas novelas, yo quería hacer un homenaje. Yo me planteé incluso hasta como un divertimento, ¿no? Un reto. Oye, ¿y si pongo un detective canario, un detective de la isleta, un detective de Las Palmas a solucionar crímenes? Entonces fue esa, y quería hacer esa novela y punto. Ocurrió que a mí me sirvió para contar cosas que me interesaba contar, porque en el fondo lo que te interesa contar es eso. Y luego después encontré una editorial como Alba, con la que estoy encantado y agradecido, porque me tratan maravillosamente bien, y de hecho estoy aquí por ellos, ¿no? Y la verdad es que ellos me dijeron, hombre, pues esto podría seguir para adelante. Y yo me divertía y contaba lo que quería contar, ellos pues me apoyaron y siguieron, y al final aquello empezó, y de hecho los que han leído y han seguido la trayectoria de Ricardo Blanco, porque Ricardo Blanco ha envejecido conmigo, nada tiene que ver. Las dos primeras novelas eran muy americanizadas, muy tópicas incluso, y con tufos, te lo tengo que reconocer, con tufos machistas y a veces simplones. Yo a veces me pongo a leer las primeras novelas y digo, esto ahora no lo escribiría. Hasta que ya me di cuenta de que este personaje se iba a quedar conmigo e iba a estar conmigo un tiempo, que llevamos más de 20 años. Y entonces ya dije, yo entonces ya olvídate del detective americano, ¿no? Yo quiero uno canario, yo quiero uno mío, ¿no? Y entonces ya lo fui, con lo que tú decías antes, lo vas evolucionando a otro tipo de personaje, más cercano, más tuyo, con la socarronería canaria, con todo lo que significa. Con elementos tuyos también, claro, quizás. Claro. Incluso nos hemos contagiado. Yo creo que tengo un alter ego para contar lo que yo quiero. He tenido mucha suerte, porque en el fondo es eso, ¿no? He encontrado un personaje al que le doy voz, al que le hago decir lo que yo quisiera decir, ¿no? O al que le hago dudar de lo que yo dudo, o preocuparse y asustarse de lo que yo me asusto, ¿no? Entonces todas las novelas son distintas, tratan temas distintos, pero en el fondo son los temas que a mí me preocupan, ¿no? Al final hemos llegado a una especie de entente cordial con la editorial, en el sentido en el que, bueno, ellos les gusta la novela de Ricardo Blanco, porque, como dicen ellas, mis editoras, prácticamente Ricardo Blanco es Ricardo Blanco solo y José Luis Correa solo ya es una sola parte de una sola sección de Alba Editorial. Ellos han seguido apoyándome en ese sentido, y yo cuento lo que quiero contar, ¿no? En el fondo es lo que cualquier escritor habla, ¿no? Del alma humana, del bien y el mal. Todas estas novelas van por ahí, van de eso, ¿no? Del bien y el mal, del alma humana, de las miserias, de cómo alguien es capaz de... En el fondo, esa primera pregunta que todos nos hacemos, ¿no? ¿Cómo alguien es capaz de? Entonces, a partir de ahí, ya cuentas la historia de matar a la mujer que dice que adora, de corromperse por dinero, de entrar en un juego, y eso lo estamos viendo a diario. Incluso, fíjate, hay una parte en el libro, no quiero tampoco desvelar mucho, ¿no? Pero sí que hay un personaje que encuentra a otro personaje, ¿no? Que no quiero dar demasiados detalles, pero que vivía en una relativa, no escasez, pero tenía una vida normal, con un apartamento normal, como el que pudiera tener cualquier persona, ¿no? Y esa persona, ese otro personaje, decía, yo entonces era feliz, luego llegó el dinero y ya no era tan feliz como al inicio, ¿no? Exactamente, claro. Se ve también la evolución, ¿no? Porque en el fondo a veces queremos siempre tener más, y el problema es que para tener más
somos capaces de vender el alma, ¿no? En el fondo va por ahí, ¿no? Cómo se corrompe la gente por dinero, o por poder. Por cierto, una carta de presentación también de tu tierra, porque incluso cuando hablas de un menú del día empiezas a hablar de platos y a uno le entra el hambre, ¿eh? Claro. Sí, hay una parte de la literatura negra, de la novela negra, que tiene mucho que ver con la gastronomía, ¿no? Que tiene que ver mucho, pero eso ya lo inventó Vázquez Montalbán con Carballo, ¿no? Que era un gourmet Yo no llego a eso, no llego a elaborar platos ni nada por el estilo, pero sí, obviamente, los personajes se sientan a hablar y se sientan a reflexionar sobre los casos que están tratando o simplemente sobre la vida en los bares y en las tascas donde uno se mueve, ¿no? Entonces, claro, sí hay mucho elemento gastronómico y además yo tengo por ahí en algún lado pues una especie de diferencia entre una novela meridional, por llamarlo de alguna forma, una novela latina frente a una novela nórdica, ¿no? Si te fijas, por ejemplo, los personajes de la novela latina suelen ser personajes que comen bastante bien. Los meridionales comemos bastante bien. Los nórdicos van con un bocadillo y un café frío, los americanos, investigando. Estos sándwiches asquerosos que se encuentran en los aeropuertos, ¿verdad? Exactamente, de pepino con salsas muy extrañas. Son cosas muy raras, ¿no? Y entonces, claro, hay una diferencia porque, claro, tiene que ver incluso hasta con la forma de vivir de cada uno de nosotros. Algo no tendrá que decir eso. Algo tendrá el agua cuando la bendicen, cuando la bendicen, ¿no? claro. Dice el refrán. Por cierto, no me quiero marchar de esta entrevista sin hablar de tu otro oficio, porque eres profesor también. Soy profesor, sí. Y me contabas que enseñas a enseñar, Enseño, que es un oficio claro, muy bonito, ¿no? Yo soy profesor de didáctica de la lengua y la literatura en la Facultad de Educación de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Y sí, yo siempre quise ser esto. O sea, a mí me gustaba mucho dar clases, ¿no? Me encanta dar clases. Y entonces es un oficio que a mí me sigue llamando, ¿no? Ahora estamos todos, cuando llegas a una cierta edad, ya estamos todos pensando, bueno, ¿y cuándo nos queda para jubilarme? Y yo ahora mismo estoy a gusto, me gusta mucho lo que hago, me gusta mucho un aula, me gusta mucho debatir con mis estudiantes y me gusta eso, ¿no? Y además, ayer hablaba en una mesa redonda que teníamos en Las Palmas, porque nos preguntaban, bueno, ¿a ustedes les gustaría ser solo escritores, ¿no? Y yo creo que yo estoy muy bien como estoy. Quiero decir, la tiranía y la esclavitud que puede significar dedicarse exclusivamente a escribir, a mí no me termina de convencer. Yo tengo la inmensa suerte de que, digamos que mi hipoteca y el colegio de mi hijo y todo lo tengo bien solucionado con mi trabajo en la universidad. Y luego tengo una inmensa suerte, como te decía, con mis editoras, pero no tengo que terminar una novela en diciembre porque si no, no me pagan y entonces puede que no coma el año que viene. Y varía muy mal. Entonces me gusta mucho ese Jekyll y Hyde que me he creado con el profesor y el escritor. Pues vamos a animar a todo el mundo a que se acerque a esta novela, Para morir en la orilla. Estamos viendo ahora mismo la portada del libro. Es una novela que se lee de verdad de una manera muy, muy rápida. La lees y te quedas con ganas de más. Yo de verdad, insisto, José Luis, sí. Voy a leerme las demás, no sé si todas, pero por lo menos un gran número de ellas. Ahora tienes que ir hacia atrás, tienes que empezar a leer hacia atrás. Aunque no sé yo cómo empezar, si empezar desde la primera para llegar aquí. Puedes empezar hacia atrás, sin ningún problema, porque además son novelas, lo que llaman esas novelas autoconclusivas, ¿no? Sí. O sea, las novelas, cada una es un caso diferente. Por supuesto, en algún momento se puede hacer referencia a un caso anterior, pero es muy esporádico y es un detalle nada más. Las novelas son novelas que se abren y se cierran, pues son casos distintos. Lo que, claro, el personaje, el lector de Ricardo Blanco, ya va viendo, ya está esperando, como tú decías, en lo de las series de televisión, ¿no? Lo típico, en la siguiente temporada, y ese es el reto mío, ¿no? La siguiente temporada el lector quiere ver el mismo universo de Ricardo Blanco, los mismos personajes, a ver cómo están, cómo han ido evolucionando, pero sobre todo quieren ver algo nuevo, ¿no? Ese es el gran reto. El reto es no volver sobre los mismos pasos, ¿no? Entonces, claro, son casos distintos, crímenes distintos y preguntas distintas en las novelas. Pues muy recomendable
para morir en la orilla. Ahí estáis viendo la portada del último de José Luis Correa. Muchísimas gracias, José Luis, por haber venido. Y ya que has dicho que te gusta tanto la comida, disfruta de Donosti. Sí, estoy aquí ahora. Tienes unos pinchos estupendos. Sí, voy a estar 2 días, que ya verás, voy a llegar con 2 kilos de más a Las Palmas. Gracias, José Luis. Gracias. Teníamos muchas ganas ya de poder celebrarlo, teníamos muchos nervios algunas, yo la verdad tenía muchos nervios, pero ha salido bien como esperábamos. Tenemos unas ganas de las fiestas de los barrios, pues tenemos pensado hacer los desfiles de los barrios, los normales, y luego donde nos llamen, pues nosotras vamos directas. Pues al final es una muy larga trayectoria y súper guay conocer a mayores antiguas y muy guay, sí. Me ha dado oportunidad de conocer a gente estupenda. He tenido desde el minuto 0 mucha colaboración y gracias a todas esas personas hemos podido salir adelante. Hemos intentado visitar a las personas mayores en los centros y siempre que nos han solicitado para alguna campaña benéfica, siempre hemos estado ahí. Era lo primero. Sí. Hemos dado prioridad, siempre. Que las niñas supieran que teníamos que colaborar a campañas benéficas y todo esto. La relación, la convivencia, el saber estar, la puntualidad, la responsabilidad, todo eso lo tenemos como objetivos del grupo, ¿no? Y la convivencia entre ellas también, cuando salimos de viaje, cuando hacemos los desfiles, incluso aquí mismo en los ensayos. Pues ensayamos hasta las 12:30 y pues luego nos vamos. Nos divertimos mucho y estamos mucho tiempo pues bailando. Aquí pues estamos ensayando y nos divertimos. Nos enseñan a mover el bastón para los ensayos y los desfiles y todo. A Sorpaz le diríamos que muchas gracias porque gracias a ella estamos aquí, todo el grupo se ha formado gracias a ella. Ella nos apoya, nos dicen que lo hacemos muy bien y gracias a ella está este grupo. Llevo 3 años aquí de bandera, decidí entrar porque mi hermano estaba y yo ya tenía cierto interés en entrar. Y al final le comenté a Sorpaz y al final ya estoy aquí. Aquí aprendemos que en la vida necesitas tener compañerismo. Es un reconocimiento al trabajo pues, que han hecho algunas personas, especialmente pues, Sorpaz, y luego otras muchas personas que también forman parte del colegio y que han estado ahí durante mucho tiempo haciendo que el grupo siga vivo. ¿Qué supone? Pues, hombre, es una actividad que es raro que en estos tiempos una actividad de este tipo pues, tenga un recorrido tan largo. Cumplir años siempre es una buena señal y cuando se cumplen 50 eso significa algo, que hay algo que merece la pena, algo que se ha hecho muy bien, ¿no? Y desde luego las mayores de San Vicente de Paúl pues llevan mucho tiempo formando parte de la vida del barrio de San Miguel y de la vida de Irún, ¿no? Y yo creo que eso nadie lo puede negar y tienen futuro por delante, o sea que yo creo que son los primeros 50 años. Yo creo que Sorpaz hoy todo el mundo ha reconocido que es el motor, ¿no?, de toda esta actividad. Además, un motor siempre discreto y que quiere estar siempre atrás. Ella no quiere ningún protagonismo, ¿no? Lo que ha buscado siempre es que, bueno, pues que sean felices las chicas que han sido mayoret y que además eso sirva de alguna manera para su formación, incluso como decía alguien también antes, para conseguir una mejor cohesión del grupo, ¿no?, para integrar mejor a las chicas en un momento de la educación, bueno, que siempre es importante formar el grupo, ¿no?
quedan 7 vidas. Tal vez no fue suficiente mezclar fuego y gasolina, no ver que viene de frente para arrepentirse. Quedan 7 vidas. 7 vidas es lo último de Onintze, la tenemos hoy con nosotros, viene a presentar esta canción que la verdad es de esos temas que te da buen rollo, que es positivo. Onintze, ¿qué tal? Arratsaldeon, buenas tardes. Arratsaldeon, Xavi. Hace falta, yo creo, ¿no? Ese positivismo, ese buen rollo, esa sonrisa. Sí, yo creo que sí, que con la que nos ha tocado vivir estos últimos tiempos, pues al final, pues bueno, hay que mirar las cosas hay que tirar para adelante, hay que mirar con positividad todo, la vida en general, y bueno, esa es la idea, ¿no? Además te pilló la pandemia cuando estabas empezando la gira, ¿no? Sí, saqué en 2019 mi primer disco como solista, Punto de Partida, y justo pues eso, nada, empezamos con la presentación, los conciertos y tal, y cuando estábamos arrancando un poco, pues justo llegó la pandemia y bueno, pues tocó quedarse en casa. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, dicen muchos cantantes que es un momento que también lo han aprovechado, ¿no? Para poder componer, para poder realizar todo aquello que en el día a día, que esa rutina diaria no te permite hacer, ¿no? Sí, la verdad que sí. Yo sí que al principio lo llevé bastante bien, estuve componiendo bastantes temas y así, pero sí que una vez de salir ya el confinamiento, la verdad que bien, ¿eh? O sea, no me voy a quejar, así que fue un poco raro para todos, pero bueno, vino bien para desconectar, para bajar un poco el ritmo y estar más tranquila. Pero sí que es verdad que hace un año o algo así, sí que tuve unos meses un poco de una cosa que no me había pasado nunca en todo el tiempo que llevo haciendo canciones, haciendo música y tal, pues bueno, pues no me apetecía hacer, o sea, me sentaba a hacer canciones y lo veía como una obligación, y entonces dije, bueno, pues voy a desconectar un poco, un par de meses, 3, tampoco fue mucho, y nada, la verdad que me vino bien, y nada, he vuelto con energías renovadas, como dicen. Tenemos 7 vidas, ¿qué nos puedes contar de esta canción? Ya sabemos que es una canción positiva, pero ¿cómo surge? Pues bueno, pues trata de, o sea, lo que dice, o sea, el mensaje es positivo, ¿no? Pero al final lo que quiero transmitir es que a veces en la vida hay cosas que no salen como queremos a la primera, que cuestan, ¿no? Que bien sea puede ser en una relación de pareja, puede ser con amigos, puede ser en tu trabajo, puede ser en todo, ¿no? En la vida en general. Pero bueno, al final hay que seguir intentándolo, hay que tirar para adelante, hay que luchar por lo que quieres sobre todo. Y si alguna vez en la vida nos tenemos que arrepentir de algo, que sea de algo que hemos hecho, ¿no? No de algo que no hemos hecho. Eres cantautora y entiendo que las canciones, cuando las compones, muchas veces irán a lo personal, es decir, a experiencias propias que son en última instancia de las que muchas veces salen de las canciones. Sí, hay veces que cuento historias, o bueno, intento llevar las historias a mí personalmente, y otras veces que quizás pues te inspiras en algo, ¿no? En una situación que te ha contado alguien, algo que te ha tocado de alguna manera, ¿no? Aunque no te haya pasado a ti, siempre intentando ponerte en ese lado, en cómo lo vivirías tú si estuvieses en ese sentido. Por eso siempre las canciones, o mis canciones, siempre hablo en primera persona. Te lanzas a componer además después de una trayectoria en un grupo musical. Sí. Además comentaste ya en el año 2005, fue además un año bueno, bastantes grupos salieron en aquella época. Sí. Y llegas bueno, al año 2018 y decides seguir por tu cuenta, ¿no? Sí, en Seiden componía también, componíamos Joaquín y yo, pero bueno, yo digamos que estaba, no nada, o sea, estaba muy contenta, la verdad que vivimos unos años súper buenos musicalmente y personalmente, y lo que pasa es que yo tenía ahí otras canciones que no encajaban en Seiden, pues porque Seiden era en euskera, estas eran en castellano, y bueno, pues quedaron ahí. En Seiden empezamos a bajar un poco el ritmo y yo empecé a pensar qué hago con estas canciones, y pues todo mi entorno, toda la gente, incluso mis compañeros de Seiden y todo el mundo pues me animó a tirar para adelante y oye, pues Onintze, pues ¿por qué no haces algo? ¿Por qué no pruebas? Y nada, así. ¿Y cómo fue la experiencia en esos primeros conciertos que tuvieron lugar antes de la pandemia, como decíamos, cuando arranca la gira? Dicen mucha gente que ha estado en un grupo y que luego empieza que se siente como desnuda quizás en el escenario, que tiene una sensación rara. Sí, a ver, yo, bueno, en los conciertos he hecho algunos acústicos, pero he hecho otros con bandas. Al final tienes músicos que te arropan, ¿no? Pero sí que es verdad que en Seiden yo no era la voz principal, cantaba yo, quien yo tocaba la guitarra, hacía coros. Entonces,
aunque en el grupo pues éramos los dos, ¿no? Los que componíamos, los que hacíamos todo, sí que en el escenario pues él llevaba un poco la batuta, ¿no? Digamos, él era el que hablaba, el que tal, y sí que el paso ese de estar yo ahí, ¿sabes? De ser tú con tu nombre, tú sola ahí delante de la gente, sí que yo soy una persona un poco tímida y sí que... Pues estás metido en buen mundo, ¿eh? Ya, bueno, pero al final es lo que nos gusta, ¿no? Entonces... Y sentir, me imagino también todo el apoyo, ¿no? del público, sí. Ese calor de la pista que en estos 2 años, pues bueno, le hemos echado un poquito en falta, ¿no? Sí, la verdad que se ha echado mucho en falta, tanto como está encima del escenario como debajo, el no poder ir a ver a otros compañeros y bueno, pues la música siempre es necesaria, para mí por lo menos muy necesaria, y la verdad que lo hemos hecho mucho en falta. Por suerte parece que ya está volviendo poco a poco y esperemos que siga así. ¿Cómo ha sido volver a ponerte encima de un escenario y volver a encontrarte con tus fans? Bueno, ahora todavía, la verdad que todavía sí que hice el año pasado algunos conciertos acústicos así en verano, o sea, sí que fue post pandemia, pero bueno, fue un poco un impasse, o sea, ahora justo sale el single, sacaremos un EP en otoño o algo así, bueno, es la idea, se supone en principio en otoño, y después ya empezaremos ya con los conciertos, presentaciones, conciertos otra vez, y esperemos que esta vez no tengamos que parar, vamos. Me imagino que con muchísimas ganas entonces, ¿no? Sí, muchas ganas. Y en redes sociales te mueves bastante. Hemos visto que tienes ahí incluso alguna grabación tuya hecha en casa. Sí, bueno, pues eso también fue en la pandemia, ¿no? Pues estábamos ahí en casa, no sabíamos qué hacer y pues empiezas a enredar y nada, pues yo en casa tengo un pequeño, bueno, justo en el vídeo ese no se ve, ¿no? Pero tengo aparte un pequeño estudio en el que pues maqueto las canciones y todo el tema. Me gusta mucho pues andar programando, enredando, tocar la guitarra, el bajo, piano, todo. Y bueno, pues nada, pues ahí me puse hice una canción en acústico, luego cogí otra canción del disco y hice una versión así más alternativa, más acústica que grabé en casa. Pues no tiene evidentemente la misma calidad que los discos, pero bueno, pues así nos sirvió para pasar el rato y pues para generar contenido, ¿no? Por cierto, que la tecnología nos ha permitido a día de hoy poder realizar en casa muchas cosas que antes eran impensables, ¿no? Como por ejemplo esto que nos comentas. Eso es. Sí, además de hecho en 7 Vidas, yo cuando empecé a trabajar en la canción con Juan Guevara, que es el productor, él vive en Madrid y sí que luego ya a la hora de grabar sí que nos juntamos, ¿no? Pero pues hemos trabajado mucho en esta canción y en otras, pues a distancia, ¿no? O sea, al final yo le mando una idea, él me la devuelve, grabo una cosa, él graba otra, hacemos Zoom, vamos hablando, vamos viendo y luego ya, pues cuando ya está más o menos todo decidido, pues ya nos juntamos y grabamos. Pues vamos a animar a todos los que nos están viendo a que te sigan en redes sociales, a que escuchen tu música. Tenemos un rato, ¿verdad? Sí, espero que sí, es la idea. Y con muchísimas ganas ya de verte encima de un escenario. Esperaremos a ese EP de otoño. De momento escucharemos 7 Vidas, nos llenaremos de positividad y espero que las siguientes canciones también estén este buen rollo, ¿no? Sí, yo creo que sí. Además, antes de verano o a verano así, yo creo que escucharemos otra. Así que bueno, estad atentos y nada. Y que eso, seguidme y estamos en ello. Pues muchísimas gracias, Enzo, por Muchas gracias a ti, Xavi. Déjame decirte que